Yo les bendiga, mis amados hermanos, mis hermanas, nuevamente al estudio de interpretación bíblica. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los géneros literarios. Y el día de hoy vamos a empezar este tema de las cartas. Si ya vimos lo que son la narración, lo que son los evangelios, incluso ya llegamos a ver lo que son las parábolas. Pero ahora vamos a ver algo tan importante en el Nuevo Testamento, porque abarca la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, que todos los libros del Nuevo Testamento son 27 y 21 son cartas. Sí, aunque les decimos libros, pero realmente son cartas. Entonces, vamos a ver, hermanos, por qué se escribieron cartas, por qué tal vez en el Antiguo Testamento no se mencionan tanto las cartas. Incluso cuando leemos un poco de historia se menciona una carta, pero dentro de lo que es la narración o la historia. Pero así como en el Nuevo Testamento, pues no aparecen en el Antiguo. Y son muy peculiares las cartas, ¿no? Y vamos a ir viendo poco a poco lo que son estas cartas, la forma en que se escribían, el propósito por el cual se escribían las cartas y muchos detalles, hermanos, que necesitamos entender, porque incluso hay personas que les gusta, ¿no?, tratar de encontrarle contradicciones a la Biblia. Y cuando uno ve las cartas pareciera que hay contradicción. Pero no, ahorita vamos a meternos de lleno en este tema. Pero fíjense, ¿no? Nosotros, ¿hasta qué año, hermanos, estábamos usando cartas? Yo me acuerdo de niño, cuando una tía estaba estudiando en el seminario y también le tocó estar de misionera. Yo me acuerdo haber escrito una carta para mi tía. Sí, o sea, escribirla, ponerla en un sobre, pues obviamente mis papás me ayudaron a ponerle los datos. Pero esto de las cartas no es algo que, híjole, en la antigüedad había una forma de mandar un mensaje que se llamaba cartas, ¿no? Porque incluso nosotros llegamos a usarlas, ¿sí? Ahora es un poco más sencillo, ¿no?, usar una carta porque ya son electrónicas. Sí, ahora uno escribe la carta muy al estilo antiguo, ¿no?, de poner la fecha, poner el nombre, el destinatario, el contenido de la carta, la despedida. Pero ahora lo hacemos de una manera electrónica. Y, por ejemplo, uno le pone enviar en la computadora, incluso hasta en el celular. Y en máximo, si el internet se pone lento, en 1 minuto ya la persona recibe la carta, aunque esté, no sé, en Argentina o esté en Colombia, o incluso el vecino recibe una carta así, ¿no?, en cuestión de segundos. Que obviamente, ¿no?, cuando nosotros recordamos cómo era, nosotros poníamos las cartas en el buzón o incluso se iba al correo, ¿no?, para mandar la carta. ¿Y cuánto tiempo tardaba aproximadamente en llegar una carta? Tal vez unos 3 días, máximo, tal vez una semana. Sí, pero pues sigue siendo rápido, ¿no? Pero esto de las cartas se usó por muchos años, ¿no? Al pasar los años, al mejorar la tecnología, pues obviamente no hay nuevas formas de hacerlo, pero realmente el método sigue siendo el mismo. Entonces, sabemos lo que son las cartas. O sea, no vamos a investigar cómo en aquellos tiempos se las ingeniaban para mandar un mensaje cuando una persona estaba lejos, ¿no? Sino sabemos lo que son las cartas. Entonces, decía hace ratito, ¿no?, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 21 son cartas, ¿sí? Y 13 de las cartas del Nuevo Testamento son de Pablo, ¿sí? Y las otras 8 cartas
pues son repartidas en diferentes autores y sabemos que las cartas de Pablo son de las más reconocidas, ¿no?, de la Biblia. Entonces, vamos a ver algunos detalles que son importantes para entender las cartas que contiene la Biblia, sí, que para nosotros pudieran ser un mensaje tan profundo, un mensaje tan doctrinal. Pero vamos a ver unos detallitos importantes. Porque en el tiempo de los apóstoles, ¿no?, hablando muy específicamente del Nuevo Testamento, porque estamos viendo lo que son las cartas, pues obviamente fuera de lo que es la iglesia, del cristianismo, pues toda la gente escribía cartas. Sí, incluso aquí tengo unos datos que el día de hoy, ¿no?, en estos tiempos se han hecho descubrimientos de cartas antiguas, no necesariamente cristianas, ¿no?, sino pues de aquel tiempo, ¿no? Y se han encontrado más o menos 14,000 cartas. O sea, los arqueólogos y todos ellos al momento de estar buscando, ¿no?, se han descubierto 14,000 cartas. Pero por ejemplo, el promedio de palabras en una carta normal es más o menos de 87 palabras. O sea, realmente es muy poco, ¿no? Lo mínimo que se ha encontrado de palabras en una carta son 18 palabras y lo máximo de palabras son 209. Sí, en aquellos tiempos, si les digo, no necesariamente son cartas cristianas, ¿no?, sino así en general del mundo antiguo. Pero curiosamente, dentro de lo normal que pudieran ser las cartas, y ya con los datos que les di ahorita, curiosamente las cartas, sobre todo las de Pablo, rompen, o sea, son mucho más largas las cartas de Pablo que el promedio en general. O sea, las cartas de Pablo son mucho más largas. Por ejemplo, el promedio de palabras de una carta de Pablo, el promedio, o sea, haciendo como un balance entre todas las cartas, es de 2,495 palabras, el promedio. La carta que tiene menos palabras tiene 335. Fíjense, las que son menos de Pablo son las que son más de las que tienen más palabras, ¿no? Y las cartas que tienen más palabras tienen 7,114 palabras, ¿no? Pues sabemos que son Romanos, Corintios, que son las que tienen más palabras. Entonces, a pesar de que se han hecho muchos descubrimientos de las cartas y de los promedios y cuántas palabras se usaban, las cartas cristianas o apostólicas son más grandes, o sea, como que van fuera de lo normal. Entonces es interesante, ¿no?, estos datos. Y ahorita vamos a ver qué tipo de cartas existían, ¿no? Porque otra vez uno piensa en cartas, las cartas de la antigüedad, y uno piensa inmediatamente pues en las cartas de Pablo, ¿no?, las cartas de Pedro, de Juan. Pero son un poco diferentes, ¿no? Y sobre todo, las intenciones o el propósito de las cartas son obviamente muy diferentes, ¿no? Porque se han encontrado cartas de un amigo a otro amigo, ¿no? De un familiar a otros familiares. Pero sabemos que las cartas que aparecen en la Biblia no tienen esa intención, no tienen otra intención, es lo que vamos a estar mirando. Entonces, ya miramos un poquito, ¿no?, cómo eran las cartas al promedio de palabras, y que por lo menos las cartas de Pablo rompen por mucho este promedio de palabras, son más largas de lo normal. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ver ahora el tipo de cartas que existían en aquellos tiempos. Por ejemplo, vamos a generalizar. Hay tipos de cartas informales y formales, ¿no? Creo que los podemos generalizar. Dentro de las informales podemos encontrar contratos comerciales, registros civiles,
cartas familiares o cartas hacia los amigos, ¿no? Que hasta el día de hoy creo que se sigue haciendo, ¿no? Pero las cartas formales son más artísticas y literarias, diseñadas para uso público. Si se dan cuenta, ¿no? Como que las informales son como para personas o grupos, pero las formales son para que toda la gente las esté leyendo. Entonces, ¿en dónde entran las cartas del Nuevo Testamento? Como que no tienen mucho, ¿no?, que ver con el tipo de cartas que se escribían. Sí, vemos que se escriben a Timoteo, a Tito, a Filemón, pero incluso el contenido de la carta no es muy familiar, ¿no? O sea, esas cartas están escritas por los apóstoles, entonces no es una relación como que de aquí puse, ¿no? Como un contrato comercial, sí, como registros civiles o artísticas y literarias, ¿no? Como que sí tienen un poquito de cada cosa, pero realmente no cumplen con las formas que tenían las cartas en aquellos tiempos, ¿no? También eran un poquito diferentes. Pero fíjense, hermanos, ahorita que pues estamos hablando de cartas, ¿cuál es la intención de una carta? ¿Por qué se escribe una carta? O sea, no me estoy refiriendo al contenido, sino ¿por qué escribo una carta? Porque yo, estando en un lugar, quiero mandar información, quiero mandar saludos, quiero mandar datos a una persona o a un grupo de personas que están en un lugar diferente al mío. Y como yo no puedo estar con ellos, entonces yo mando una carta, sí, obviamente escrita por mí o por otra persona, ¿no? Pero el contenido de esta carta es como si yo se los estuviera diciendo de frente, pero como no puedo estar con ellos, yo mando la carta y ellos están recibiendo la información que yo quería decirles. Y creo que entendemos a qué voy con esto, ¿no? Porque si ahorita en un viaje de avión de aquí a China, ¿no?, tarda menos de una semana, ahora imagínense una carta. O sea, una carta, si pensamos en el día de hoy, incluso una semana para que llegue una carta de aquí a China, se me hace mucho, ¿no? Tal vez 3-4 días. Pero si nos ponemos a pensar en los tiempos de los apóstoles, que ellos mandaban cartas porque ellos estaban tal vez en un viaje misionero, estaban en un lugar y obviamente no pueden estar en otro, ¿sí? Y llegar a ese lugar era bien complicado. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces yo voy a escribir una carta, ¿sí?, y la mando. Y curiosamente, en el caso de los apóstoles, sabemos que no todas las cartas las escribieron los apóstoles, y ahorita vamos a explicar un poquito esto, pero vamos a pensar en el apóstol Pablo, ¿no? Ya lo agarramos, ¿no? A Pablo, ¿no? Y él está viendo la situación de una iglesia, está pasando por un momento triste, tal vez están pasando por un momento de, como lo mirábamos en la iglesia, ¿no? Tal vez estaba pasando por que se metieron falsos maestros en la iglesia y no saben qué hacer. Entonces Pablo les escribe una carta tratando de ayudarles a responder o resolver este problema. Y pues él no puede estar, él quisiera estar en ese lugar, pero les digo, pues recorrer esas distancias no era tan fácil, ¿sí? A diferencia de nosotros es un poquito más sencillo, ¿no?, viajar, pero en el tiempo de Pablo era más difícil. Entonces, si hay una situación que necesita urgentemente que yo esté en ese lugar, pero yo no puedo, entonces yo mando esta carta, ¿sí? Y curiosamente, ¿no?, otra vez hablando de los datos curiosos, había gente con mucho dinero que podían mandar cartas, pudiera ser en un barco, pagarle a alguien para que vaya, ¿no?, y entregue una carta, pero en el contexto de la Biblia normalmente no se hacía así, sino que esperaban que una persona
del lugar donde yo estoy vaya o por lo menos pase por el lugar a donde yo quiero mandar la carta y se la entrego y ¿sabes qué? Entrégaselas, sí, porque yo no puedo ir y como yo no puedo pagar, no tengo dinero, entonces aprovechaban que una persona iba para allá y entregaban esta carta. ¿Y qué tanto tardarán en entregarla, ¿no? O sea, era bastante tiempo, no es tan fácil como ahora, ya pensando en que ahora hasta con un correo electrónico, ¿no? Uno sentado en su cama o acostado, no estar escribiendo y se manda en segundos, ¿no? En aquellos tiempos se esperaba que una persona fuera hacia allá, ¿no? Y pensando, por ejemplo, que yo quiero mandar una carta a la Ciudad de México y yo no puedo ir, o sea, está demasiado lejos para mí, entonces aprovecho que una persona va para allá y pues ¿sabes qué? Entrega esta carta, o sea, ya cuando lo miramos así ya no es tan sencillo, ¿no? O sea, sí tiene su grado de complicación. Entonces fíjense cómo las cartas, a pesar de todo, pues llegaban, ¿no? Porque pues era lo normal en aquellos tiempos. Pero cómo era la situación, un apóstol queriendo ir a una iglesia a tratar de ayudarles a resolver un problema, por no poder ir, pues tenían que escribir una carta, ¿sí? Entonces vamos a ver dos aspectos interesantes respecto a cómo escribían las cartas, ¿sí? Y curiosamente, ¿no? Ellos escribían su carta, ¿sí? Ellos escribían su carta y Pablo, otra vez Pablo, ¿no? Al no poder ir, vamos a decir, ¿no? A la iglesia de Corinto, al no poder ir, él mandaba instrucciones y mandamientos de lo que se tenía que hacer. Entonces, tal vez Pablo no está en persona en la iglesia, pero su carta, la carta que escribió Pablo para la iglesia de Corinto, vemos que tiene la autoridad de Pablo. Sí, incluso me puse a pensar cuando estaba estudiando, ¿no? Que la carta de Pablo tenía más autoridad que un falso maestro. O sea, la misma carta, el papel, o sea, lo que estaba escrito tenía más autoridad que un maestro, ¿no? Un maestro malintencionado. Fíjense, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son palabras del mismo apóstol. Y el apóstol no se manda solo, ¿no? Sabemos que normalmente cuando inician las cartas menciona apóstol de Jesucristo. Entonces, vemos que el poder que tenían las cartas, ¿no? Hablando de las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan, que estas cartas, o sea, aunque fueron mandadas y a lo mejor es un papelito nada más, ¿no? Pero la autoridad que tenía esta carta, porque esta carta estaba representando al mismo apóstol. Fíjense, ¿no? Qué curioso. Pero también otro aspecto que quisiera resaltar es que cuando uno lee, por ejemplo, ¿no? Que Pablo está escribiendo una carta, ¿no? Pablo, y dice a veces al inicio de sus cartas, Pablo y Timoteo. Y tal vez uno piensa, ¿no? ¿Por qué Timoteo? A lo mejor Pablo estaba bien entrado escribiendo y Timoteo a un lado viendo nada más a ver qué era lo que ponía, ¿no? Sino que ellos se ponían de acuerdo, analizaban la situación de la iglesia. Pablo como apóstol quiere darles instrucciones, quiere darles mandamientos de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, imagínense, ¿no? Una iglesia está pasando por, no sé, por peleas, se metieron falsos maestros en la iglesia, ¿no? Entonces, Pablo y Timoteo saben lo que está pasando en aquella iglesia. Entonces, ellos se ponen de acuerdo. Ok, ¿qué les vamos a escribir? Ok, en cuanto a las peleas, vamos a escribir esto, ¿no? Y pónganse de acuerdo y perdónense y llámense uno a los otros, ¿no? Ok, en cuanto a las falsas doctrinas, pues no se dejen engañar, las prueben los espíritus. O sea, no solamente la persona que diga que tiene palabra de Dios, no es de que necesariamente la tengan, ¿no? Sino ustedes deben de estar seguros de lo que creen. Y no es de que simplemente lo escribían
Y así como saliera, pues así la mandaban, ¿no? Sino que ellos se ponían de acuerdo de qué era lo que iban a escribir. Tal vez un tipo borrador, ok, vamos a tratar este tema y este tema, ¿ok? Bien, ¿cómo lo vamos a presentar? Así, ¿ok? Muy bien, vamos a escribirla. Y así como lo tenemos en la Biblia, así fue como se escribió. Sí, no es de que así como se le fuera ocurriendo a Pablo, ¿y qué les digo? No, a ver, ok, ya me acordé que también les tengo que decir es no, sino ellos se sentaban a planear cómo iban a escribir la carta. Si no era simplemente el escribirla ya, sino ellos estaban pensando en la situación que estaban viviendo las iglesias, ¿no? Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque también es algo que estaba pensando, que así como hablamos de cartas, ¿sí? Y por ejemplo lo que les decía ahorita, ¿no? De que tal vez el apóstol no puede estar en la iglesia, pero manda un medio de comunicación, una carta representándose a sí mismo, ¿no? Con el escrito, ¿no? Que se mandó. ¿Cómo sería la forma moderna, ¿no? Del siglo XXI en que pase esto? Sí, porque tal vez yo no puedo estar en Brasil en 2 días porque, no sé, no tengo tal vez el dinero para comprar un boleto de avión o se me hace muy rápido para ir. Entonces yo, ¿cómo puedo estar en ese lugar? Así como Pablo, ¿no? Que mandaba su carta y la carta representaba al mismo Pablo. Ahora, el día de hoy, ¿cómo se hace, hermanos? ¿Cómo puedo estar yo en aquel lugar? Pues si estoy en México, ¿no? Quiero ir a Colombia, ¿cómo yo puedo hacerle, ¿no? Tal vez yo puedo mandar una carta, como lo hacían en aquel tiempo, pero sabemos que la tecnología está avanzando. Y entonces, ¿qué es lo que se usa ahora, hermanos? O sea, ¿de qué manera se puede hacer esto? O sea, sabemos que hay, por ejemplo, pues lo que tenemos ahorita, lo que estamos viendo, videos, tenemos medios de comunicación tan sencillos, o sea, de que mandas un mensaje y se manda a la otra persona, al grupo. Podemos mandar audios también, simplemente dejándole aplastado al botoncito, o incluso directamente, o sea, por estas plataformas, ¿no? Que son diseñadas para eso. O sea, yo me conecto, la iglesia se conecta, y a pesar de que yo no estoy ahí presencialmente, ¿no? Pero por medio de la pantalla, ahí estoy con ellos. Imagínense, ¿no? Si Pablo hubiera usado el Zoom en aquellos tiempos, pues imagínense, ¿no? El ver a Pablo, ¿no? Directamente, y que Pablo pudiera ver a la iglesia, ¿no? Y conectada, ¿no? en la pantalla. Sí, pues en aquellos tiempos eran cartas, pero ahora también tenemos maneras más sencillas que incluso nosotros como iglesia, ¿no? En tiempo de pandemia estuvimos usando, ¿no? Que tal vez cada quien estaba en su casa, ya no poder asistir, ¿no? Al lugar de adoración, pues nos conectábamos y cada quien desde su casa podíamos estar en contacto los unos con los otros, fíjense, ¿no? Y les digo, si Pablo le hubiera tocado la tecnología de hoy, de que con su celular, sí, estar viendo a otra persona, la carta a Timoteo, ¿no? Pues a vista con una pantalla, ¿no? Con el celular o con su computadora, pero pues así el Señor lo permitió, ¿no? Y pues la tenemos registrada aquí en nuestra Biblia. Y pues también ahora también tenemos formas, ¿no? De conservar los mensajes, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues esto se queda, ¿no? Registrado aquí para tal vez en el futuro volver a revisarlo. Pero es bien curioso, ¿no? Cómo el Señor incluso aprovecha, ¿no? De todo lo que hay. Nosotros también podemos aprovechar para poder estar con nuestros hermanos, poder compartir un mensaje como lo estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Que están en su casa o están en otro lugar, pero están escuchando el mensaje pues de la clase, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Ya aquí cierro el paréntesis. Entonces,
Ya para terminar, hermanos, tampoco quisiera hacer tanto detalle de esto. Creo que ya entendimos lo básico. Pero, por ejemplo, es algo muy importante esto que voy a mencionar y tiene que ver con lo que decía ahorita de las aparentes contradicciones. Las cartas en aquellos tiempos no eran tan fáciles, como decía ahorita, de mandar, no eran tan fáciles de escribir como tal vez uno pensaba. Pero también, si me cuesta mucho mandar una carta y voy a poner todo lo que pienso en esta carta sobre la situación, yo debo de tener una razón por la cual escribir. ¿Sí? Y a lo que voy es que las cartas del Nuevo Testamento no es de que Pablo, Juan o Pedro o Jacobo o el que escribió Hebreos simplemente se les antojó escribir una carta. Ay, saben que estoy aburrido y voy a escribir una carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas y a ver cómo está, ¿no? Sino que ellos recibieron primeramente información de lo que estaba pasando en la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios se menciona: en lo que ustedes me escribieron en cuanto al tema de esto, ok, yo les estoy respondiendo esto. No sé si han notado esto en la carta de los Corintios, pero vemos que primero el que escribe la carta del Nuevo Testamento no es el autor en sí, no voy a decirlo así, no es el autor original de la carta, en el sentido de que ellos primero recibieron el mensaje. Sabes que ayúdanos, estamos teniendo problemas. Tal vez el apóstol recibió una carta primero y la leyó. Ok, en base a lo que me están preguntando, yo voy a responder esto. Sí. O incluso directamente de personas. O sea, que personas vieron a Pablo y ¿sabes qué? La iglesia está pasando por esto, y se metió esta persona y dijo esto. Ok, entonces Pablo dice, ok, la iglesia tiene problemas, entonces yo voy a mandar una carta que les ayude a resolver este problema. Entonces, lo que estoy diciendo es que las cartas son circunstanciales, ¿sí? O sea, no es de que Pablo simplemente se le ocurrió escribir, sino que él sabe que está pasando algo. Ok, yo voy a escribirles una carta de lo que está pasando, ¿sí? De lo que está pasando. Yo no les voy a escribir así a lo loco, ¿no? Sino que les voy a escribir lo que necesitan hacer, ¿sí? Entonces aquí lo que decía ahorita, ¿no? De las supuestas contradicciones, es que a veces Pablo habla de la libertad en Cristo, pero en otra carta habla del sometimiento a Cristo. Y yo sé que lo hemos leído, ¿no? Libertad en Cristo y sometimiento. Entonces, ¿cuál de las dos es? Uno que a veces mañosamente le quiere encontrar, como decía hace ratito, ¿no? O sea, esta contradicción, porque aquí habla de libertad y aquí habla de esclavitud, de someterse. Entonces, ¿es libertad o es someterse? Obviamente, Pablo tuvo que escribir algo que les hablara de la libertad. A lo mejor estaban viviendo, sobre todo los judíos, ¿no? Bajo el yugo de la ley. Entonces Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes son libres. Pero estos de acá sí se están pasando de libres, ¿no? Entonces, sométanse al Señor. Sí. Y por eso les digo, a veces uno piensa que las cartas están escritas porque sí. Sí, porque sí, no, pero Pablo está respondiendo a las situaciones que están pasando en las diferentes iglesias. Sí, entonces son circunstanciales. Sí, y es algo que debemos de entender, ¿no? Porque a veces uno pudiera menospreciar las cartas, uno incluso pudiera criticar a Pablo en decir, es que la carta a los romanos es su carta más teológica, pero realmente tiene muy poquito de información doctrinal. O sea, el gran apóstol Pablo,
que lo consideramos una eminencia, pues realmente no sabe nada. No, porque simplemente Pablo está respondiendo a situaciones. No les dijo, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, ¿sabes qué? Aviéntate la teología, o sea, dinos qué es lo que piensas sobre la resurrección y qué es lo que piensas No, Pablo simplemente está respondiendo a situaciones muy específicas que la misma iglesia a veces le comentaba a Pablo o que personas le decían a Pablo, pero no es de que Pablo se desplayara y soltara toda la teología, ¿no? Porque simplemente está respondiendo una petición que le hicieron de responder una carta. Entonces, les digo, a veces hay personas, y me ha tocado leer sobre esto, ¿no? Que dicen que Pablo realmente no tenía tanto conocimiento, porque pues en sus cartas realmente es muy básico lo que dice. Entonces, a veces exaltamos tanto a Pablo que cuando uno lee sus cartas, pues eso que no es bien poquito, no tiene profundidad teológica. Pues es que no se trata de que Pablo escribió un libro sobre la doctrina de la, no sé, de la cristología o habló de la resurrección, sino, si ustedes me preguntan sobre la resurrección, pues yo les voy a contestar, sí, sobre esto, pero no es de que Pablo escribió un libro doctrinal sobre la restauración de todas las cosas, o la santificación, o los dones espirituales, sino que él está respondiendo a situaciones específicas. Y así no solamente Pablo, ¿no? Cualquiera de los escritores de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, normalmente, las cartas eran dirigidas a las iglesias, aunque el título diga que es a Timoteo, o que es a Tito, a Filemón, realmente eran dirigidas a las iglesias, y sabemos que en las iglesias uno se paraba enfrente y los demás escuchaban lo que Pablo les quería decir. Sí, porque también recordemos que no todos sabían leer. Entonces alguien se paraba enfrente y leía para todos, no del 1 al 5, ¿no? Sino toda la carta completa. Sí, entonces vemos que es parte, ¿no?, de todo lo que implica entender las cartas del Nuevo Testamento. Fíjense, no sé si les estoy dando información nueva o esto ya lo sabían, ¿no? Pero es importante decirlo, ¿sí? Que tanto Pablo, Pedro, Jacobo, ellos escribieron respondiendo a una situación, ¿sí? Ok, hermanos, ya para terminar, vamos a ver la forma en que se escribía la carta, ¿sí? Y para eso vamos a usar nuestra Biblia. Ya vamos a terminar, hermanos. La forma, ¿no? Así como nosotros, incluso yo me acuerdo en la escuela que a mí me enseñaron la forma correcta de escribir una carta. O sea, el nombre, el destinatario, un pequeño saludo, el contenido, despedida. Pero en aquellos tiempos también tenían su forma de escribir las cartas. Y no todos los autores de las cartas del Nuevo Testamento son exactamente iguales. Y, por ejemplo, la primera carta de Juan no tiene ni autor ni nada. Se va directamente al mensaje, ¿no? Pero así como nosotros ahora tenemos nuestra forma de escribir una carta de una manera correcta, así también ellos tenían su forma, ¿no? Que no es tan diferente a la nuestra, ¿no? Tiene sus pequeñas variaciones, pero pues es la forma en que ellos escribían. Entonces, lo primero es el nombre de la persona que está escribiendo. Vamos a decir Pablo, ¿no? El segundo aspecto es el nombre del destinatario. En tercer lugar es un pequeño saludo, fíjense, muy parecido. El cuarto aspecto es el voto de oración o acción de gracias. Aquí creo que sí variamos un poquito. Después de eso viene ahora sí el cuerpo, o sea, el contenido de la carta, la razón verdadera por la cual estábamos escribiendo. Y terminamos con un saludo final y despedida. Entonces vamos a ver, por ejemplo, primero a los Corintios,
Y no menciono Romanos porque Pablo no conocía la iglesia de Roma. Él quería conocerlos, ¿no? Pero no se conocieron y su carta es un poquito diferente. Pero si seguimos las reglas de cómo se escribían las cartas, vamos a ver, dice el versículo 1, Pablo, que él es el nombre de quien escribe, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, lo que también decimos hace ratito, ¿no? El segundo aspecto es el nombre del destinatario. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y viene, fíjense, si están checando su Biblia o están viendo en la pantalla, vienen 2 puntos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si aquí vemos el saludo, pero también vemos como una pequeña acción de gracias, ¿sí? Y vemos ya el versículo 4 en adelante, pues ya es el contenido de la carta, o algunos lo pueden considerar como la acción de gracias que mencionaba ahorita, sí, porque incluso sabemos que no lo debemos de leer, ¿no? Pero el subtítulo dice acción de gracias por dones espirituales. Entonces, vemos ahí que tenemos que buscar nosotros, ¿no? Estos aspectos, y ya lo que es la carta en sí, pues es el contenido, el cuerpo de la carta. Y si nos vamos al final, en el capítulo 16, en el versículo 13 en adelante, es el saludo final y la despedida, ¿no? ¿Verdad? De estar firmes. Pero en el versículo 15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y pues empieza a despedir, ¿no? Por ejemplo, el versículo 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. O sea, están mandando los saludos, no solamente de él, sino también de las diferentes iglesias que están con Pablo. Sí, entonces, vemos aquí, si vamos a 2 Corintios, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en el mismo versículo 1 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí, si se dan cuenta en el versículo 3, ya parece que está entrando directamente al tema, que es el cuerpo de la carta. Y vamos al final. Y por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 11, y me estoy guiando por los subtítulos, ¿no? Pero, por ejemplo, dice en el versículo, nos brincamos al 12, ¿no? Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar de esta manera, hermanos, esperando que esta información les sea útil, que hayan podido aprender un poquito más de lo que son los géneros literarios. Hermanos, también entender que las cartas son circunstanciales. O sea, no es simplemente lo que dice el texto y ya, sino también tratar de entender cuál era la situación que estaba viviendo cada iglesia, ¿sí? Entonces lo que vemos en las cartas es simplemente la respuesta de Pablo a lo que ya había pasado antes. Tal vez Pablo recibió una carta, recibió a personas que le platicaron lo que estaba pasando, pero lo que tenemos registrado en la Biblia es simplemente la respuesta de Pablo. Dice un hermano, es como si estuviéramos escuchando a Pablo hablar por teléfono y simplemente estamos escuchando lo que Pablo dice, no escuchamos lo que la otra persona está diciendo. Sí, hagan de cuenta que solamente estamos viendo la respuesta de Pablo. Entonces, hermanos, pues vamos avanzando poco a poco, ¿no? En el tema de los géneros literarios.
Ya casi terminamos, pero espero que cada uno de estos aspectos que hemos estado mirando les ayuden en su trabajo de interpretación. Sí, hermanos, entonces vamos a terminar de esta manera, hermanos. Y siempre, siempre, siempre esperando que sea de bendición para sus vidas. Si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, pues obviamente lo pueden hacer. Lo pueden hacer, pues aquí, ¿no? En YouTube lo pueden escribir. O en la página de la iglesia de Facebook. O me pueden mandar un mensaje personal a mí, hermanos. Pero no se queden con ninguna duda, hermanos. Así que, hermanos, pues terminamos así. Y que el Señor nos bendiga.